Estamos de vuelta aquí en nuestro canal Guajiro Agropuntino, dialogando online con nuestro amigo, el licenciado José Acosta. Licenciado, saludos, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos a todos los que tienen la amabilidad de escucharnos. Así es, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de la hora en que nos vean, el lugar también de este mundo convulso, pero a la vez atractivo. República Dominicana o Cuba, ser o no ser. Se repite el tema que ya hablamos, pero bueno, me imagino que tendrás otros elementos para hablar de estos dos países que son tan cercanos geográficamente, pero tan distantes, como dijiste la vez anterior, desde el punto de vista en cuanto a resultados económicos. Exactamente. Bueno, hoy quiero empezar porque todos los hispanos caribeños como tú y como yo y como muchos de los que nos escuchan, seguramente han escuchado un refrán que dice: dime con quién anda y te diré quién soy o quién eres. Así es. Y, y eso es una realidad porque la familia nos viene de cuna, pero los amigos los escogemos nosotros. Sí, exacto. Y saber escoger un buen amigo es una virtud. Cuando el pueblo dominicano se liberó de la dictadura de Trujillo, los diferentes partidos políticos que han gobernado en estos últimos 50 años y más en Dominicana escogieron estar del lado de Estados Unidos, de mantener una excelente relación que hoy, por ejemplo, goza de muy buena salud esa relación, también con la Unión Europea, con Occidente en general. En cambio, cuando Cuba se liberó de la dictadura de Batista, que coincidió en alguna parte del tiempo con la de Trujillo, los líderes cubanos que triunfaron decidieron aliarse con la Unión Soviética, coger el otro bando. Y hoy en día, Cuba es amiga de casi cualquier estado, de casi cualquier organización, por el simple hecho de que ésta sea enemiga de Estados Unidos. Aunque ser amigo de ese estado o de esa organización no le represente casi ningún beneficio real al pueblo de Cuba. Entonces, allí nace el problema que nos lleva a poder valorar los datos que les voy a dar. Les voy a hablar de 10 datos que son irrefutables, que demuestran por dónde anda Dominicana y por dónde anda Cuba. Y esto tiene mucho que ver con cuáles son los amigos de cada uno de ellos. Por ejemplo, la población dominicana ha mantenido una tasa de crecimiento anual del 1,8%. En tanto, la de Cuba ha tenido un decrecimiento, según las estadísticas que se manejan, del 0,2%, pero yo creo que debe ser más. Más, incluso en Llegamos Cuba a en este tener 12 momento, millones, sí, se dice en este momento que son más los que mueren que los que nacen. seguro. Llegamos a ser más de 12 millones y ahora ya se dice que andan por 10 millones, quizá, o incluso algunos dicen que está por debajo de 10 millones. Porque los datos, quiero explicar para el que no conozca los detalles, los datos de Cuba son muy difíciles de manejar con certeza por la opacidad con que se manejan. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto de Dominicana en el último año fue de 141 mil millones de dólares. El de Cuba apenas 87.350 millones. O sea, una diferencia abismal. Cuando vas al Producto Interno Bruto per cápita por poblador, por persona, Dominicana terminó con 11.297 dólares, que esto se mide en dólares por habitante, y Cuba apenas 7.449. Que el dato dominicana significa que Dominicana aún es un país pobre. Obvio, sí. Esa distribución global de la riqueza entre todo el pueblo dominicano todavía lo ubica como un país del tercer mundo pobre, pero si lo comparan con el de Cuba le saca casi 4.000. Sí. Y eso se refleja en el nivel de abastecimiento que hay en cualquier actividad dominicana en relación a la que hay en Cuba. Cuando dentro de esa creación de riqueza nos vamos específicamente a la producción de alimentos, el señor Abinader, presidente de la República Dominicana,
ha afirmado en una conferencia que hizo recientemente que Dominicana ya produce el 90.6% de todos los alimentos que necesita el pueblo dominicano, especialmente los que se pueden producir en la tierra, los que son Sí, directamente agropecuarios. agrícola, sí. En Cuba, para no entrar en datos que están viciados, que ni siquiera se saben bien, vamos a remitirnos a la realidad. Nosotros, tanto tú como yo, vivimos en la migración, pero tenemos familia en Cuba y sabemos cuál es la realidad. No hay absolutamente ningún producto que se pueda decir que Cuba lo produce de manera suficiente para que se garantice un abastecimiento. Ni leche, ni pan, que es lo más elemental. Ni Bueno, azúcar, ni café. ajá. Cuba fue una potencia, era la primera o la segunda potencia mundial de la producción de azúcar. Hoy, la poquita azúcar que se logra vender al pueblo la traen hasta de París. La industria azucarera, el sistema socialista lo destruyó completamente. Si seguimos mirando otros datos, por ejemplo, las exportaciones. En República Dominicana, en el último periodo se exportaron 12.925 millones de dólares. En Cuba apenas 1.070 millones, lo cual ubicó a Cuba en el lugar 161 entre las naciones del mundo. Si nos vamos a los turistas, que fue el aspecto principal en que nosotros evaluamos las dos naciones en aquella ocasión, ahora solo lo voy a mencionar. Ya Dominicana tocó el techo de 11 millones de turistas por temporada. Y en Cuba está por 2.4. Y eso porque han hecho un fuerte proceso político en Rusia, han traído muchos turistas rusos. Sí. La fuente original de turismo a Cuba, de Canadá y de la Unión Europea ha mermado enormemente. Si vamos al béisbol, y alguien dirá, bueno, ¿por qué tiene que poner el béisbol? No, es que el béisbol es el deporte nacional de Cuba y el de República Y de Dominicana. Eso es una de República las tantas cosas que Dominicana. nos unen. Así En es. la recién terminada temporada de Grandes Ligas participaron 108 dominicanos. Eso es el 28,7% de todos los jugadores que participaron en las Grandes Ligas. Cuba apenas logró 31, y eso que ha ido recuperándose en los últimos años, porque llegó un momento hace unos años atrás que eran uno o dos. Cuando Sí. Dominicana logró que su primer jugador jugara en Grandes Ligas, ya Cuba tenía decenas. No, dicen que el 59 Cuba era el país que más jugadores tenía en Grandes Ligas. Exactamente. Si vamos, por ejemplo, a la inflación de Dominicana se está moviendo en el orden del 3.35% interanual. La de Cuba, según los datos de la Oficina de Estadística de Cuba, y los subrayo, 25,4. Pero entre el año 2020 y 2024, eh, la inflación en Cuba ha crecido más del 100%. Y si vamos a la tasa de depreciación de la moneda, en Dominicana está en el orden del 3.36. Y en Cuba, en ese periodo, entre el 20 y el 24, se devaluó 1.300 la moneda cubana. Estaba en el mercado oficial de la calle, no en ese que uno ficticio que existe, no. Estaba por 40, 60, ahora está en 330, algo así. Sí, por ahí anda. Tú fuiste reciente allá y puedes Sí, saber. así es. Entonces, el índice de pobreza, porque se supone que el socialismo se construye en un país para que no haya pobres. Bueno, el índice de pobreza en Dominicana es de 23%. Quiere decir que de cada 100 dominicanos, 23 están clasificados como pobres. Y 3,2, o sea, un poco más de 3 personas están clasificadas como personas que viven en extrema pobreza en Dominicana. En Cuba, mire, según el Banco Mundial, según los mejores organismos, los más serios del mundo, una persona puede ser considerada en estado de pobreza cuando gana menos de 3.65 dólares por día. Y puede ser considerada en la extrema pobreza cuando gana menos de 2.15 USD por día. El que me escucha en Cuba, que saque sus propias conclusiones de cuál es el índice de pobreza real de Cuba.
cuando en Cuba los salarios de una persona a un profesional están por $10 o $12 al mes. O sea, el nivel de pobreza que hay en Cuba es del 67, el 87% de la población, aproximadamente, como 3 veces el de Dominicana. Sí, Bueno, dicho estos datos que demuestran, no hay forma que ningún defensor del sistema socialista me pueda contradecir o pueda demostrar de manera seria que ninguno de estos datos es mentira. O sea, esto no es una cuestión de opiniones, esto es una cuestión de datos. Los datos son los que son. Y punto. sí. Ahora, si a mí me preguntaran, ¿qué tú harías para resolver el problema de Cuba? Bueno, pues yo lo que haría sencillamente sería hacer un referendo político para que el pueblo escoja entre 3 opciones. Un sistema socialista de tendencia comunista con el Partido Comunista de Cuba que está actualmente liderándolo. Opción 2, un sistema social convergente como el de Vietnam, bipartidista. O sea, no como el de Vietnam, porque el de Vietnam es el Partido Único Comunista, no. Yo sería un bipartidismo como aquí en Estados Unidos, como en Estados Unidos. Y una tercera opción, que sería un sistema neoliberal de libre mercado, multipartidista. Y el pueblo que escoja, de los tres, el que crea. Y después, hacer una constitución que refrende el sistema de los tres que la gente escogió. Si yo fuera a votar, yo votaba por un sistema social convergente bipartidista. Las mejores sociedades del mundo, que las más estables, las más desarrolladas, las que tienen mejores resultados sociales en todos los aspectos, son bipartidistas en términos prácticos. Aunque hayan alguna, 1, 2, 3 partidos más, pero los que han gobernado en los últimos 60 años son 2 partidos, uno u otro. Bien. Pero como que yo sé que eso que estoy yo diciendo, que es la opinión mía, no es factible aplicarlo en Cuba, porque para poder aplicar un plan como ese habría que tomar el poder por la fuerza, lo cual no veo que eso sea posible por No. ahora, ni está en mi mente remotamente hacerlo, ni tengo nada que ver con eso, ni hay casi nadie que pueda hacerlo. Entonces, me ubico en cosas que se pudieran hacer en Cuba, que pudieran hacerlo los mismos que están, como es, por ejemplo, desdolarizar la economía. ¿Cómo puedes tú entender que un país que se levanta todos los días indicando con el dedo a Estados Unidos como su enemigo a muerte, se acueste todas las noches a soñar de que ese enemigo le va a permitir usar el dólar como moneda principal en sus transacciones financieras? Es una ilusión, es el cuento de la buena pipa. Hace 60 años que están en ese mismo cuento para justificar la incapacidad que hay para resolver los problemas. En segundo lugar, además de desdolarizar, hay que hacer una profunda transformación y una reducción del Estado y de todo el sistema burocrático que hay de provincia, de municipio, de embajada, Demasiado, es terrible. de todo, Sí. para llevarlo a un nivel que se corresponda con un pueblo pequeño, pobre. Hay que establecer un sistema de trialidad del mercado interno, mantener un mercado social digital para que pueda, mediante ese mecanismo, abastecerse a las personas más vulnerables, un mercado de libre oferta, demanda para incentivar la economía y un mercado mayorista, privado, para que pueda abastecer a todo el que tenga con qué pagar. Y así una cantidad de aspectos que se pueden hacer en Cuba, como por ejemplo el montaje de corporaciones de franquicia, a adaptar a las condiciones de Cuba la mejor experiencia del mundo en relación a la franquicia, como McDonald's, el otro, sería una solución fácil y sencilla de aplicar para organizar lo que se conoce como las MIPIMES, pero de una manera ordenada y con un mando ejecutivo centralizado para que se puedan garantizar los niveles logísticos y financieros, el acceso al microcrédito y otras cosas. Eso se puede aplicar para casi todo, para el transporte público, para las bodegas, para los talleres, para las panaderías, para casi todo se puede aplicar. ¿Por qué no se puede hacer eso? Pues no lo hacen porque no quieren. Y así sucesivamente serían las principales medidas que yo creo que se pueden aplicar, porque yo no voy ahora a dar una disertación aquí, porque estoy hablando
de Dominicana y de Cuba, pero es que esto que yo estoy diciendo para que se pudiera aplicar en Cuba es las cosas que están aplicando en Dominicana. Eso no es cuestión, y los resultados son los que di. Entonces, hay una crisis profunda en Cuba. ¿Cuáles son las tres causas principales? La número uno es el bloqueo de los radicales que bajaron de la sierra. Ese es el principal bloqueo que tiene Cuba. El bloqueo que ejercen un grupo de ancianos de 90 años y más que bajaron de la sierra hace 60 años y que no permiten hacer cambios de ningún tipo. Ese es el principal problema que tiene Cuba. En segundo lugar, el embargo. Las medidas del embargo norteamericano que afectan muchísimo a todo el desarrollo comercial y financiero del país. Y en tercer lugar, el modelo económico. Sí. Porque aplicar todas las medidas que yo acabo de decir y que se pueden hacer una lista de 200 medidas, eso es precisamente para cambiar el modelo económico. Porque lo que no funciona es el modelo económico de planificación centralizada, en que el Estado es responsable desde la peluquería que pela a una mujer hasta el timbiriche que... Entonces ahora la vida los ha obligado a cambiar un poco eso, pero lo han hecho de manera desordenada, de manera anárquica. Entonces sale por allá uno y pone un kiosco de vender no sé qué, otro por allá que repite el mismo servicio y hay un tercer servicio que nadie lo pone porque es menos rentable, etcétera, etcétera. Yo creo que Dominicana es un ejemplo de que se puede desarrollar un país sin el socialismo. El socialismo no ha resuelto, el socialismo y el Estado socialista no son la solución de la creación de riqueza, son el problema. Eso es lo que está demostrado. No se trata de opiniones, no se trata de cuestiones ideológicas, no se trata de si yo soy aliado de fulano o mengano, se trata de ser objetivo. Yo felicito a los dominicanos, felicito al presidente Abinader que está haciendo muy buen trabajo y los exhorto a que sigan por el camino que están, para que sigan sacando cada vez más personas de la pobreza, para que sigan mejorando los niveles de violencia que los han reducido también bastante. Y a Cuba ni siquiera los voy a exhortar, porque estamos en presencia de personas que son sordas de oficio. No escuchan. No escuchan nada. Son tienen como un muro en cada oreja. Eso es lo que yo quería hoy explicarle a nuestros oyentes. Esta es la humilde opinión que tengo yo del tema, así que ustedes, por favor, colaboren. Sí, no, iba a decir, ahora que estabas hablando, hay alguna frase de Einstein, no lo voy a decir literalmente como él la planteó, que es imposible obtener resultados diferentes si tú sigues haciendo todos los días lo mismo. Exactamente. Entonces, en el caso nuestro de Cuba, sigue insistiendo la empresa estatal socialista, y todavía creo que en más de casi 70 años, está por verse la primera la empresa estatal socialista eficiente en Cuba. No conozco alguna, a lo mejor tú la conoces, pero yo no conozco ninguna que haya dicho esa empresa, ¿verdad? Que eso es lo más eficiente, es rentable, rinde, es la excelencia personificada. No la conozco, yo no la conozco. Tú Yo fuiste del tampoco. mundo empresarial, a lo mejor sí la conoces, pero yo no conozco ninguna empresa En que algún haya sido momento, hace eficiente. unos años, quizá alguna, pero ahora, No conozco ninguna. Y lo otro, del lado dominicano, el gran problema, como dicen aquí en México, el problemón, su vecino Haití, es una amenaza para República Dominicana, es un problema tan complejo que, seguro. que se ha convertido en un inconveniente tremendo para República Dominicana, de la cantidad de haitianos que pasan para allá, para la jurisdicción de República Dominicana. Es un problema que es una amenaza, de hecho. Seguro. Y yo en ese caso creo que los dominicanos tienen que seguir haciendo lo que están haciendo. El presidente Abinader, pensar en su pueblo primero que en cualquier otra cosa. Porque Dominicana no es Dios ni es el Vaticano. Y no puede hacerse responsable de los errores del pueblo haitiano. Porque la situación que hay en Haití es un problema de los haitianos. No es una cuestión que ningún dominicano fue a crear allá, ni que vino ningún americano a crearlo tampoco. Fue una cosa de la anarquía que ha ido imperando entre el pueblo haitiano. Y por tanto, dominicano tiene que poner manos duras, sin piedad, con el control de la frontera. Eso es lo que yo creo. Y defender
lo que ellos han avanzado, porque si no, se les contamina. Así es. Bueno, pues he estado muy cerca de República Dominicana. Creo que te comenté que estoy en un proyecto de escritura de libro sobre un acontecimiento que mostró en ese momento la estirpe del pueblo dominicano en 1965, la llamada revolución encabezó Camaño. Y en ese grupo de oficiales que todos venían del régimen trujillista, un oficial, Juan María Lora Fernández, murió en un combate, en un asalto que se le hizo al Hotel Matún en Santiago de los Caballeros. Y el hijo, que se llama Juan Lora de León, es oficial actualmente del Ejército de República Dominicana, pues me contactó para escribir el libro a través de una amiga de Tania Báez, también dominicana. Y entonces me he metido en ese momento histórico de República Dominicana y verdaderamente los dominicanos tienen una historia muy bonita, porque ahí entró la OEA con tropas multinacionales y el pueblo se lanzó para la calle con palos, piedras, entró el ejército de Estados Unidos, como tú sabes, y no pudieron ocupar a República Dominicana. Los dominicanos se portaron, pero a una gran altura. Y bueno, todo terminó con un diálogo y el caramba, y forma parte de la historia, la rica historia de República Dominicana. Y este amigo Juan Lora me decía el otro día en broma, vean que cómo está Cuba, él ha ido a Cuba varias veces, creo que 2 o 3 veces. Digo, no, Cuba, yo acababa de regresar, digo, Cuba está en un momento, creo que más difícil de su historia. Dice, oye, pero yo no sé que ustedes cuándo van a arreglar Cuba. Le mandamos a Tuey, le mandamos a Máximo Gómez. Él me decía en broma, y ustedes no acaban de arreglarse, compadre. Bueno, pero eso no depende de nosotros. Pero hay una gran cercanía, no solamente geográfica, sino cultural, entre República Dominicana y Cuba. Bueno, tú sabes que Julio Antonio Mella, uno de los fundadores del Partido Comunista Cubano, que era otro tipo de partido, no el de ahora, pues es nieto de un patricio dominicano, que es uno de los padres fundadores de la independencia de la República Dominicana, Julio Antonio Mella. Y Entonces hay quiere una decir que gran no siempre, cercanía. entonces quiere decir que no siempre dominicanos nos han mandado cosas buenas. Pero en el caso de Máximo Gómez No, y, Máximo Gómez sí. y Atuey, el dominicano, que jugaron un rol muy importante en la historia de nuestro país. Hay una gran cercanía, no solamente geográfica, como decía ahorita, sino cultural, histórica, sanguínea, con el hermano pueblo de República Dominicana. Y El me alegra, clima, ¿eh? el mismo clima, el mismo mar. El clima, el mismo mar, lo que hay un pedazo de mar ahí entre los dos países. Y cuando En tú un oyes país un hay ideas liberales de mercado, funcionan, en el otro hay ideas estalinistas, comunistas, socialistas y no funcionan. así es. Cuando tú hablas con un dominicano, parece que estás hablando con un guantanamero, con un santiaguero. Más o menos tenemos la misma estirpe. Y me alegra muchísimo que República Dominicana prospere. He ido 2 veces allí, me encanta ir a Santo Domingo y compartir con los dominicanos. Son excelentes personas en su inmensa mayoría. Un país, me gusta mucho el merengue dominicano. Hoy, por cierto, me levanté oyendo merengue. Ayer, día de mi cumpleaños, pues yo oyendo merengue también. Me gusta mucho el merengue, un ritmo que es el que identifica a la música de República Dominicana. Bueno, estimado amigo, yo creo que el tema es interesante, pudiéramos hablar muchísimas cosas más, pero el tiempo siempre en nuestra contra, es implacable. Creo que en otro momento podemos hablar de República Dominicana, de otras cosas, de su cultura, de su deporte particularmente. Hay muchos entrenadores cubanos en República Dominicana. El entrenador de la Paulino, campeona mundial, campeona olímpica, Marilady Paulino, es cubano, y así ha habido muchos entrenadores cubanos en República Dominicana, y hay una comunidad cubana bastante amplia asentada ahí en la geografía dominicana. Sí, muy bien. Yo les deseo Muchísimo, todo el éxito del mundo dominicano, que se mantengan firmes en el camino que están. así es, nos alegra muchísimo. Muchísimas gracias, licenciado Acosta. Volveremos en otro momento. Usted que nos está viendo, si no se ha suscrito a nuestro canal, por favor, puede hacerlo ahora mismo si quiere, o si no después. Y si quiere recomendarle a un amigo, un familiar para que se suscriba, pues nosotros se lo vamos a agradecer. Comente qué le parece a usted lo que se ha abordado en el programa de hoy, y nosotros con muchísimo gusto le vamos a ofrecer nuestra opinión. Muchísimas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro.